en este apartado vamos a hablar del teorema de Bayes, ¿sí? ¿Qué dice? Bueno, la idea es que consiste en hacer justo el proceso inverso del teorema de la probabilidad total, que es justamente lo que se explicó en el apartado anterior, ¿de acuerdo? Y que todo eso surge a raíz del diagrama de árbol, ¿vale? Seguimos dándole vueltas al tema del diagrama de árbol. Veréis esta fórmula, que la podéis ver escrita así o un poquito diferente, y bueno, a mí me da miedo. Yo veo esta fórmula y yo no quiero trabajar, ¿de acuerdo? Y seguramente vosotros aún más. ¿De acuerdo? Así que esta fórmula, tranquilos. Ahora la vamos a explicar, la vamos a entender y veis que es muy sencilla. Luego veremos en este caso qué significa cada uno de los elementos, el tema de a priori, a posteriori y verosimilitud, ¿de acuerdo? Veremos qué significa. Vamos a hacer un ejemplo y veréis lo sencillo que es esta idea. Fijaos, resulta que tenemos, antes de irnos de fin de semana, miramos el parte meteorológico y nos dicen que la previsión para el fin de semana, una previsión, es el 50% de que llueva, el 30% de que nieve, el 20% de que haya niebla. ¿Sí? En total, bueno, si veis que la totalidad, eso es 100%, ¿no? 30 más 20 son 50, más 50, 100. Es decir, no puede haber otra cosa, no va a hacer sol, seguro. Luego, además, por estadísticas, sabemos, en este caso, que la probabilidad de que haya un accidente es de... Entonces sabemos que si llueve, habrá un 10% de probabilidad de que haya un accidente. Si nieva, habrá un 20% de probabilidades. Y si hay niebla, habrá un 5% de probabilidades, ¿sí? Por lo tanto, lo que hubiéramos hecho en el tema anterior, el teorema de la probabilidad total, ¿qué era? Primero nos hacemos el diagrama, y eso lo haremos siempre. ¿Cómo va a ser nuestro diagrama? Fijaos, resulta que... ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que llueva, puede ocurrir que nieve, y puede ocurrir en este caso también que haya niebla. ¿Sí? Luego, ¿con qué probabilidad preveemos que va a llover? Bueno, preveemos que va a llover con un 50%, ¿de acuerdo? Así que lo podríamos expresar, si queréis, como hasta ahora lo hemos expresado con fracciones, podríamos poner, si queréis, un medio, que sería un 50%, pero también lo que podemos expresarlo es con números, un 0,5, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Probabilidades de que nieve va a ser un 30%, por lo tanto 0,3, y de que haya niebla va a ser en este caso 0,2, ¿vale? Un 20%, ¿sí? Ahora, si llueve, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que haya un accidente, o puede ocurrir que no haya un accidente anegado, ¿sí? No accidente. Si hay nieve, lo mismo, que haya un accidente o que no lo haya, y aquí que haya un accidente o que no lo haya. Yo sé, por estadísticas, que si llueve, hay un 10% de posibilidades de que haya un accidente. Por lo tanto, en este caso de aquí, sé que habrá 0,1, ¿de acuerdo?, de posibilidades de que haya un accidente. Por lo tanto, si hay un 10% de posibilidades de que haya un accidente, ¿cuánto porcentaje hay de que no lo haya? Pues lo que falta, el 90%. Por lo tanto, 0,9. También sé por estadísticas que hay un 20% de que haya un accidente si nieva, y de que no lo haya, pues entonces lo que falte, 0,8, un 80%. Y el último, pues será un 0,05, que viene del 5%, ¿sí? Y lo que falte, el 95%, lo expresaré como 0,95. Muy bien, ya tengo construido mi árbol en este caso, ¿sí? Mi árbol mi diagrama de árbol. Por lo tanto, cuando hacíamos el teorema de la probabilidad total, ¿qué hacíamos? Yo me preguntaba, ¿qué probabilidad habrá de que haya un accidente un día que llueva, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo lo que hacía es, probabilidad de que hay 0,5 por, en este caso, 0,1. Lo multiplico y tendré la probabilidad de que haya un accidente un día de lluvia. También podría darse que yo me preguntase qué probabilidad hay de que haya un accidente. Miraba los casos posibles y decía, mira, este me interesa y este me interesa. Calculo las probabilidades individualmente y luego las sumaré, y por lo tanto tendré una probabilidad global de que haya un accidente, sin importarme en este caso si hay lluvia, nieve o niebla, ¿sí? Es lo que hacíamos hasta ahora. Bueno, pues ahora resulta que yo voy a ir a hacer el camino inverso. Con este teorema me va a permitir en este caso ir hacia atrás, ¿de acuerdo? Pero veréis de qué manera. Resulta que es que yo el fin de semana me he ido a casa de mi abuela en la montaña, que no tiene televisor, no tiene nada, y yo he pasado un muy buen fin de semana, he estado muy contento, y al volver a la ciudad resulta que me han informado de que ha habido un accidente. Pero caramba, yo no sé qué tiempo hacía, porque yo estaba en casa de mi abuela y yo no sabía nada de lo que ocurrió el fin de semana. Por lo tanto, yo no sé qué tiempo hacía, pero yo sabía en este caso que a priori los meteorólogos habían previsto eso. No quiere decir que se cumpla, no quiere decir que fuese la posibilidad, no.
Era una previsión antes del fin de semana. Y ahora yo lo que quiero saber es, en este caso, por ejemplo, me quieren preguntar qué probabilidad hay de que, sabiendo que hubo un accidente, qué probabilidad había de que lloviese. ¿De acuerdo? Es después del fin de semana, por lo tanto, una vez el tiempo ya pasó, no es una previsión, en este caso sería intentar de ver lo que ocurrió, en este caso, a posteriori, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos una serie de datos que lo vamos a identificar como estos son a priori, es una previsión de lo que ocurrió, ¿de acuerdo? De lo que iba a ocurrir, en este caso la meteorología. Luego tenemos unos datos condicionados, es decir, de que haya un accidente el día que llueva, de que haya un accidente el día que nieva, ¿sí? Son datos condicionados, y yo lo que quiero tener es el dato a posteriori, es saber qué probabilidad hay de que lloviese. ¿Cómo lo voy a hacer? Fijaos, en este caso, la probabilidad de que hubiera lluvia, ¿cómo la voy a adivinar? ¿Cómo la voy a sacar? Lo que voy a hacer en este caso es una gran fracción. ¿Qué voy a poner arriba? Pues vamos a ver, yo sé que hubo un accidente, por lo tanto, sé que estaría aquí. ¿Cuál era la probabilidad de que hubiera un accidente? ¿Recordáis lo que habíamos explicado? Para el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de que hubiera un accidente era sumar esta probabilidad y esta probabilidad, ¿sí? Y teníamos una probabilidad total. Bueno, pues ahora yo quiero saber cuánto representa esta de aquí respecto a la total, que venía dado de los 3. Pues eso es lo que voy a hacer básicamente. Yo le voy a decir, bueno, ¿cuánto representa esta de aquí? 0,5 por 0,1 respecto a la probabilidad de que hubiera un accidente, que yo escogía este caso y este caso, ¿sí? Por lo tanto, en este caso de aquí, diré que 0,5 por 0,1, que es este mismo camino, luego más 0,3 por 0,2, más, en este caso, el caso de 0,2 por 0,05. Muy bien. Ahora yo ya sé, en este caso, cuánto representaba esto respecto a la totalidad. Y eso, si lo ponéis en la calculadora, os va a dar una probabilidad de un 41,67%. Fijaos que difiere bastante de lo que fue la previsión en ese momento. ¿De acuerdo? En este caso tendré este dato de aquí, 46,67%. Bueno, vamos a seguir. ¿Y la probabilidad de que hubiera nieve? A posteriori, ahora que ya sé que hubo un accidente, ¿qué probabilidad hubo? En este caso, ¿qué probabilidad hay de que hubiera nevado? Yo no lo sé, pero vamos a ver. De nuevo, lo que voy a ver es cuánto representa este camino respecto a la probabilidad de que haya accidente, que era la suma de este camino, más este camino, ¿sí? Por lo tanto, en el denominador tendré exactamente lo mismo, 0,5 por 0,1, más 0,3 por 0,2, más 0,2 por 0,05, y arriba tendré el camino que ahora me interesa, que es 0,3 por 0,2. El total en este caso me va a dar, si yo lo hago con la calculadora, me dará un 50%. Y la probabilidad, en este caso, si yo quise saber la probabilidad que hay de que hubiera habido niebla, pues va a ser exactamente lo mismo. En este caso escogeré este camino, 0,2 por 0,05, partido en este caso por 0,5 por 0,1, más 0,3 por 0,2, más 0,2 por 0,05. Si yo lo hago en la calculadora me dará un 8,33%. Ya veo que si sumo todo me dará también 100%. ¿Sí? Por lo tanto, fijaos que ha diferido. Yo lo que he descubierto ahora es la probabilidad a posteriori, después de que pasó el fin de semana, y yo sabiendo que hubo un accidente. Por lo tanto, me baso en esto de aquí, ¿de acuerdo? Intentar darle vueltas, veréis luego en el apartado de ejercicios que haremos algún ejercicio además, ¿vale? Para que podáis ver un poquito cómo funciona todo esto. Pero bueno, básicamente es la idea, ¿de acuerdo? Y de aquí viene esa pedazo de fórmula que da miedo, pero bueno, que ya sabéis lo que es en este caso, fijaos. Vamos a comparar en este caso, a ver que me encuadre todo. No me encuadra, bueno, no pasa nada. En este caso de aquí, fijaos, que la probabilidad esta de aquí, que yo llamo probabilidad a posteriori, es la probabilidad de que hubiera lluvia, ¿de acuerdo? Luego aquí arriba vemos que tenemos un producto de dos elementos, que es la probabilidad a priori, que es la probabilidad de que lloviese, que teníamos del meteorólogo, por, en este caso, B partido A, la verosimilitud, es la probabilidad condicionada, es decir, esta de aquí, ¿de acuerdo? Y todo ello va a estar partido por el sumatorio de cada uno de los elementos, que es estos de aquí, ¿de acuerdo? El sumatorio, pues es lo que tenemos aquí, todos los caminos posibles que nos interesaban en este caso, sabiendo que ha habido un accidente. Por lo tanto, nos interesaba este camino y este camino, ¿de acuerdo? Más que nada doy un poquito para atrás para que veáis un poquito que estas fórmulas, aunque parezcan muy feas, una vez entendidas con un ejemplo, son muy sencillas, ¿sí? Bueno, pues como os he dicho, en los ejercicios veremos algún ejercicio más para seguir un poquito dándole vueltas a este tema.